Hola, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Urey, tu anfitrión. Hoy día vamos a hablar sobre qué pasaría en un infierno climático, cómo se comportarían las poblaciones. Bueno, sucede que ellos ya lo están investigando. Esto que estás viendo acá es un estudio que sugiere que los factores ambientales juegan un papel clave en la evolución de la tolerancia y la amabilidad humanas, ¿no? Es todo este estudio que ves acá. Enfoques teóricos en los cambios ecológicos, en comportamiento social y la tolerancia intergrupal humana 300.000 a 30.000 antes de Cristo. Han hecho una investigación con computadora, también con simulaciones, con textos ecológicos, ¿verdad? Creo que el documento es mucho más grande. Esto solamente es el resumen, lo que te estoy mostrando acá. Simplemente es un resumen. En verdad es mucho más grande, es bastante, pero con eso pueden saber cómo nos vamos a comportar cuando se cree un infierno climático. Sí, es así. Ya estoy hablando del tema que va a suceder, un infierno climático. Nos van a decir que son cosas naturales. Todo es natural, nada es producido por ellos. ¿Ok? Nada es producido por ellos. Eso es ser conspiranoico, ¿ya? Ya, es así. Ya, nada es natural. Todo es natural, ¿ya? Este, póntelo en la cabeza, ¿no? Y así vas a ser más fácil de manejar. Bueno, ellos ya están viendo qué va a pasar con un infierno climático. Ya están analizando todos los cambios importantes, todos los cambios climáticos que se han dado en la historia de la humanidad desde el año 300.000 antes de Cristo hasta el 30.000 antes de Cristo. Ya lo están analizando, están haciendo un banco de datos y saben cómo todos los que te rodean, se van a comportar. ¿Y qué han encontrado? Han encontrado fluctuaciones de esto, cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. Tú, tú produces cortisol, tú puedes lidiar con el estrés y puedes rendir más. Si no puedes rendir más es porque no tienes mucho cortisol, entonces no te aventajas mucho y así. Es así, es la hormona del estrés, es la que te permite soportar el estrés. El ser humano, el varón, emite más testosterona para poder soportar este cortisol, para poder aguantarlo. Es así. La mujer no emite mucho. Nos hablan de las reacciones emocionales a los forasteros, influenciadas por respuestas hormonales. O sea, ellos pueden crear bioingeniería, biotecnología y crear respuestas hormonales para que nos unamos o nos juntemos en, un, en una situación de conflicto o estrés social provocado por factores climáticos. Es lo que están diciendo acá, a través de influencias hormonales en las respuestas de lucha o huidas. Y la voluntad de explorar, afectadas por hormonas como la dopamina. O sea, la dopamina, lo que te hace jugar videojuegos, es lo que cuando no hay videojuegos, no hay internet, no hay nada de eso, te dirige hacia algún lugar, pero tiene que dirigirte hacia algo. Ellos lo saben muy bien, por eso te colocan un montón de cosas para que tú uses tu dopamina ahí y de paso les des dinero. Es así, siempre ha funcionado de esa manera. Pero cuando no hay nada, no hay internet, no hay nada de eso, lo que tienes y solamente eres tú, estás ahí, no hay nada de esas cosas, lo que te hace la dopamina, lo que te incentivas a hacer la dopamina es a explorar. Quiero saber qué hay más allá. Es el complejo de Alejandro Magno. Alejandro Magno quería saber qué había más allá. ¿Y más allá qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay más allá? Es así, esa es la dopamina. Quiere saber más. O sea, se mete en eso. A cada rato quiere saber qué hay más. Quiero saber cuál es el siguiente nivel de este juego. ¿Mm? Esa es dopamina. Quiero saber cuál es el siguiente nivel de este juego. ¿Qué pasa si tomo más cerveza? Y así, eso es dopamina, ¿no? En estos tiempos, en los tiempos antiguos, cuando no había nada de esas cosas que hacen que la gente ahora se entretenga y esté adormecida, la dopamina le decía, ¿qué hay más atrás qué hay atrás de ese cerro? Y de ese cerro enorme, grandote, como acantilado, ¿qué hay? En ese lago, ¿cuántos lagos hay acá? ¿No? O sea, la hace explorar. Cada exploración, cada lugar que explora es un nivel de juego para el hombre primitivo. Por eso se expandieron por toda la Tierra, ¿no? No sé si tú de chiquito habrás vivido en los cerros o en las colinas,
¿no? Que todavía no estaba bien poblada Lima y te habrás preguntado, ¿y atrás de ese cerro qué hay? ¿Hay otro cerro? Y habrás soñado con cosas que hay atrás de otro cerro, ¿no? Otros cerros más grandes, de otra forma, ¿no? De una forma más, un poco más imponente, como que te reta a decir, tengo que subirlo, ¿no? Pero es un poco peligroso, pero voy a ver cómo lo subo, voy a pensar, ¿no? Esa es la dopamina. Entonces, ellos están viendo qué pasará en una situación de cambio climático, de estrés climático, con pocos recursos, con el tema de la dopamina, que el cortisol, que es una respuesta de lucha o huida, o la dopamina, que es una voluntad, es, es la hormona que te hace seguir avanzando. ¿Mm? Entonces, ellos dicen que los cambios claves de estos sistemas hormonales se produjeron en los últimos 300.000 años y también se han implicado en la evolución del lenguaje totalmente moderna. Si bien sería una tontería sugerir que algo tan complejo como las interacciones sociales regionales humanas se trata solo de biología, o sea, el famoso biologismo, pero igual, si eres una élite, tienes el control, puedes crear esa tecnología, biotecnología, puedes influir, ¿no? Te puedes adelantar a los humanos, a las poblaciones. ¿No? Entonces dice, la influencia y las limitaciones de las respuestas emocionales juegan un papel importante incluso en contextos modernos. Claro, pero eso lo pueden redigir con el tema de las hormonas. O sea, ellos ya están viendo eso. Bueno, vamos a ver. Hablan sobre la selección ecológica sobre tolerancia intergrupal, ¿no? Aquí hacen su gráfico. Puede que tu reacción, puede que tu reacción sea que te acercas o que lo rechazas. ¿Mm? Esa es una ilustración de cómo los cambios ecológicos afectan las tendencias a comportamientos de evitar acercarse hacia forasteros, gente que no conoces, a través de respuestas hormonales evolucionadas que afectan la tolerancia social. Los cambios ecológicos, esto de acá, estos son los cambios ecológicos acá, pueden tener diferentes efectos evolutivos en el cerebro y la fisiología, desde promover comportamientos más tolerantes, ¿no? Acá, o menos tolerantes, acá. Entonces ellos comienzan a analizar eso, qué va a pasar, qué pasó antes, ¿no? Pero también puede servir para saber qué va a pasar ahora, porque si ya puedes saber los demás escenarios, de 300.000 años de escenarios, imagínate el banco de datos que puede existir para poder tener un biocontrol en caso de que aparezca un infierno climático. ¿No? Y bueno, el estudio es interesante, pero vamos a ver las conclusiones, porque en verdad es para que lo leas, ¿eh? Es interesantísimo, o sea, te lo dice todo. Te hagas a todo. El modelo de acción, puntos azules, son recolectores. Hasta este es un modelo por computadora. ¿Cómo se comportaría el ser humano? Dicen. Los puntos azules acá son recolectores individuales. Y las cruces blancas son focos grupales. O sea, los puntitos acá, estos puntitos, son personas individuales. Las cruces blancas son grupos o campamentos que hay. ¿Ves? Y todos están ahí. El sombreado azul oscuro, amarillo, en las celdas de paisaje indica el nivel de recurso disponible de menor a mayor. ¿No? O sea, ¿cuántos recursos hay disponibles acá? Es un sombreado de azul oscuro a amarillo. ¿Cuántos recursos disponibles hay? El efecto del agotamiento de los recursos que está cerca de los campamentos es claro. Cerca de los campamentos no hay muchos recursos, se consume rápido, consumen todo lo que hay alrededor. Esto lo puedes ver en el Popol Vuh, hablan, pero el Popol Vuh lo habla en base a carne humana, porque eran antropófagos, ¿no? Que se mudaban de campamento varias veces, ¿no? Cuando ya no había mucha gente aquí, se mudaban de campamento y hasta que tampoco haya mucha gente ahí, ¿no? ¿Entiendes, no? Eso está en el Popol Vuh también, cómo se mudaban, ¿no? Entonces, ese tema, acá lo están colocando en una computadora, en un simulador, ya que lo puedes ver. O sea, han investigado todo, todo lo han investigado. Tolerancia, rechazo, ¿no? Rechazo, tolerancia, ¿no? Acá, todo eso. Población, poblaciones, ¿no? 2.500, 1.500, ¿no? Ha hecho todo un análisis. Imagínate el gran hermano mirando desde el satélite cómo los, los sobrevivientes de la catástrofe, del cataclismo apocalíptico, tratan de ponerse en pie, ¿no? Y con todos estos datos. ¿Te lo imaginas? ¿Mm? Todo es la reproducción, todo lo han colocado acá. ¿No?
Han analizado el cerebro de las personas, todo eso, ya saben cómo van a responder. Aquí está. ¿Cuál es la conclusión? Los factores ecológicos pueden haber sido, los ecológicos externos pueden haber sido más importantes en el proceso de aumento de la tolerancia social. El repunto psicológico externo también puede incluir el realizar geoingeniería para modificar el clima. ¿Mm? Pongámonos a pensar, ¿no? Aumento de la tolerancia social humana y la conectividad de la población, y a su vez el surgimiento de la conducta humana moderna, de lo que se había sugerido anteriormente. O sea, nuestras conductas humanas nacen de aquí. Como hemos mostrado, las comunidades arcaicas habrían sido particularmente sensibles a los efectos que los cambios ecológicos tienen sobre ventajas y desventajas relacionadas al comportamiento social intergrupal. Hablan de que mostraron capacidad para compartir recursos entre grupos y dependían de una variedad de recursos diferentes. Es lo que ya hablamos anteriormente, que en la época de las cavernas empezaron a desarrollarse redes de intercambio. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? O sea, ¿qué pasará en un apocalipsis climático? O sea, la capacidad para ser tolerante, interactuar con gente desconocida, habría estado bajo presiones de selección particulares hace 300.000 años, ¿m? Bajo los requisitos de recursos humanos y los cambios ecológicos. Alimentos vegetales, recursos animales, no solamente para alimentación, sino para fabricar herramientas o medicinas, se ven afectados por los cambios ecológicos. O sea, nos explica todo este punto. ¿M? Ahora bien, acá está todas las conclusiones están acá. Acá lo puedes ver. Acá lo puedes ver. Ya, ¿qué nos quiere decir? Resumiendo, porque es bastante esto. El, el cambio de comportamiento no fue una progresión natural inevitable, sino que estuvo sujeto a fuertes presiones ecológicas. ¿Mm? Los seres humanos tienen una capacidad muy notoria para preocuparse por personas ajenas a sus parientes o grupos locales. Pero si bien la mayoría de otros animales tienden a estar a la defensiva respecto a otros grupos, nosotros tenemos una tolerancia natural que nos permite colaborar hoy día a escala global. Hemos visto los envíos de ayudas humanitarias cada vez que hay una catástrofe en determinado país, ¿no? Bueno, tal como se ve en el desarrollo del comercio o el socorro internacional, ¿no? Socorro internacional. Pues eso es lo que se ve. Cuando vemos estas simulaciones por computadoras que recolectan recursos para su grupo, ¿no? Acá cuando vemos estas simulaciones, ¿no? De individuos que recolectan recursos para sus campamentos, que son las crucecitas en blanco, eh, se, se puede establecer qué presiones evolutivas clave pueden haber provocado la tolerancia intergrupal humana. Quizás un día no me va bien a mí, pero sí a ti, y hoy día me va bien a mí y a ti no, ¿no? Eso es. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Ambientes hostiles. Cuando los humanos comienzan a salir de África durante un periodo de entornos cada vez más duros y variables, esto pudo haber sucedido, un ambiente hostil. Como ya hemos visto, se centra este estudio en un lapso de tiempo de 300.000 a 30.000 años. Lo usaron con evidencia arqueológica. Este es un momento en el que se constata que hay un movimiento de materias primas a distancias mucho más largas entre los grupos humanos. Es lo que ya expliqué en el anterior video. Necesitaban mejores calidades de piedra y había un grupo que lo tenía, que sabía dónde estaba y lo transportaba y lo daba a cambio de curtiembre, alimentos, ¿no? Cosas así. Entonces, estas poblaciones compartían recursos. Si compartían recursos, tenían más probabilidades de tener éxito y más probabilidades de sobrevivir en entornos hostiles, donde ocurren justamente las extinciones. Ya lo hemos visto cuando analizamos el tema del África, y lo vimos aquí en el mapa, vimos cómo era el tema del África, del Sahara, ¿no? Hemos visto cómo pudo haber sido antes y quizás cómo sea después, con esa idea, ¿no? Entonces, eh, los que compartían tenían más posibilidades de sobrevivir en sitios hostiles, donde es posible que se puedan distinguir, que aquellas poblaciones que no compartían, que no compartían con
pueblos fronterizos, con los grupos fronterizos, aledaños. Pero ¿qué pasa en entornos ricos en recursos? Compartir era menos ventajoso, mientras que en entornos extremadamente duros, las poblaciones son demasiado pequeñas como para que el intercambio sea factible. Es así, o sea, muy pequeñas y no hay mucho que intercambiar. Pero acá vemos que hay poblaciones grandes aquí, en este simulador. Cuando son entornos ricos, no es ventajoso compartir. Lo ventajoso es acumular. Es donde viene el gran proveedor, el buen proveedor. Está en el libro de Marvin Harris, Caníbales y Reyes. Creo que también lo he colocado en nuestro canal de Telegram, el libro. Entonces, cuando hay mucha riqueza, no se comparte. La gente quiere agarrar todo lo que pueda y quiere acumular. Es como los que quieren acumular papel higiénico, ¿no? Algo así es. Algo así, ¿no? Cuando hay mucho, tienen el dinero para hacerlo, lo van a hacer, van a hacerlo. Bueno, entonces eso es todo por hoy, para que entiendas cómo funciona la gente en situaciones de sequía, en situaciones de cambio climático, de estrés climático, de problemas sociales por los recursos, cómo es que funciona la gente. El estudio está acá, está aquí, Springer Link, acá lo puedes encontrar, acá está, salió el 3 de febrero, y en verdad es interesante, nos explica muchas cosas, acá explican bastantes cosas. Bueno, eso es todo por hoy, y recuerda, la verdad está a la vista. Saludos.